bienvenidos y bienvenidas a, hombre, Tamara, ¿qué tal? A esta exposición sobre inseguridad alimentaria global y desnutrición en Gambia, como un ejemplo de país que pudiera ser muchos otros países africanos. Esta exposición podrá visitarse hasta el 17 de julio y está organizada por Nutrición Sin Fronteras. Nos acompaña Mercè, Nuria, yo tengo los nombres, Nuria Camps, que es la directora desde hace 5 años de la ONG, y una persona extraordinaria, como podréis ver, una persona con una capacidad de trabajo impresionante. También nos acompaña Francisco Trujillo, director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos. José Miguel Alamo también hablará. Y, por supuesto, María Carmen Marichal, la directora de este espacio. También muchísimas gracias una vez más por acogernos. Y a todos ustedes por participar. Fina Ramal, Gloria González Azpeitia, las alumnas que irán a Gambia recientemente, Francisco González, en fin, muchos. Eva, por supuestísimo. Gracias, Eva, por tu participación en la organización de esta magnífica exposición. Y sin más, doy la palabra a Nuria Camps Vidal, que es la directora general de Nutrición Sin Fronteras. Nuria, cuando quieras. Y gracias por esta exposición y por estar aquí. Gracias. Si quieres lo puedes coger con la mano. No, está bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, rector, director general, y a todos los amigos y amigas que están hoy aquí presentes. Sí, finalmente deciros que para nosotros es una inmensa satisfacción, para Nutrición Sin Fronteras, el poder estar aquí presentando esta exposición, que quiere ser un recorrido a cuál es la inseguridad alimentaria que vive en este momento el mundo, la inseguridad alimentaria a nivel global, pero que se centra también en quizá lo que conocemos más, en analizar qué es lo que está pasando en Gambia y cómo, de alguna manera, del análisis de la mirada global, también tenemos que centrarnos cómo esto está incidiendo en cada uno de los países y qué podemos hacer para intentar generar alternativas. Decía que es una gran satisfacción porque realmente Nutrición Sin Fronteras, desde el inicio, contó con la participación de profesores de la universidad en aquel momento, actualmente el rector, pero también de otros profesores como Gloria González Azpeitia, que estuvo desde el primer momento en la inauguración del primer centro de recuperación de educación nutricional en Gambia, ¿no? El centro Adam Martín, en honor al presidente de Canarias, que en aquel momento era Adam Martín. Deciros que, de alguna manera, nosotros llevamos haciendo este acompañamiento durante ya 13 años, ¿no?, de este proceso, y me parece que es importante el ver que la cooperación no es algo puntual, que uno hoy está en un lugar, que otro mañana está en otro, sino que tiene que ser un proceso de compartir con las comunidades reflexión y que esto pueda permitir avanzar. ¿Cuál es el actual contexto? En esta exposición intentamos hacer un primer apartado de acercarnos a cuál es el contexto. Evidentemente el contexto global es difícil, pero también hay un contexto local que ya tiene unos déficits que es preciso analizar antes de cualquier actuación en cooperación internacional. La problemática de la agricultura de la subsistencia, y aunque es un país realmente muy fértil, que con caer una semilla sale claramente la planta y por tanto el fruto, es un país que importa el 50% de los alimentos
que se consumen en el país. Ese dato es muy importante para analizar cómo debemos de responder frente a la situación de la desnutrición en el país. Otro dato importante es la situación de las mujeres. Las mujeres no gozan de igualdad de oportunidades y hay toda una serie de prácticas discriminatorias, entre ellas la mutilación genital femenina, que lleva a que su función no esté en igualdad de condiciones. A partir de ahí también analizamos cuál es el impacto del COVID, cómo esto lo que primero generó fue el cierre de fronteras, y ese cierre de fronteras en un país donde el 50% de los alimentos se tienen que importar, fijaros qué es lo que produjo, y eso es lo que ahora mismo estamos viendo. Por tanto, frente a esta situación, hay otra también que queremos poner encima de la mesa, y es la situación injusta a nivel global. En Gambia hay una emergencia nutricional porque también se han instalado 3 empresas chinas que acaparan el pescado para convertirlo en harina para exportar a Gambia para la alimentación de los cerdos, de los pollos. Eso lo que hace es desabastecer el mercado local, con lo cual la proteína animal que históricamente tenían acceso los sectores más vulnerables del país, como es el pescado, se han quedado desabastecidos en los mercados. Y ese, por tanto, también es un elemento de reflexión inicial, de decir, el contexto se da y tiene sus razones y sus causas, y contra esto también es preciso explicarlo y denunciarlo. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues en los últimos tiempos, aparte de la atención clínica en los centros, es hacer también un proceso de ver cómo generamos alternativas. El análisis de los datos que estamos recogiendo, tanto en el CREN de base como en el CREN de Soma, nos arroja cuestiones muy concretas. Los niños cada vez llegan más pequeños al centro, cada vez más pequeños. En pocos meses ya están en el centro con graves problemas de desnutrición. Por tanto, y con casos más graves, que a veces inevitablemente no se consigue la supervivencia. Por tanto, esta situación genera el poner encima de la mesa la importancia de centrarnos no solo en la atención, sino sobre todo en la prevención, en la educación y en el cuidado y la formación a las madres y incluso a las embarazadas, porque realmente si no se hace un proceso de acompañamiento a las mujeres en lo que llamamos la ventana de los 1000 días, es decir, en los meses incluso de gestación y hasta luego, no se consigue realmente revertir esta situación. Y frente a eso, la importancia de llevar a cabo screenings, que se llaman cribajes en las comunidades, para detectar los casos más severos y poderles pedir que vayan al CREN, donde madres y niños son ingresados y donde pueden de alguna manera ser atendidos por un periodo medio, hasta su recuperación lógicamente, pero por un periodo medio que puede estar entre los 11 días, 15 días, etc. Es una etapa formidable, es una etapa donde se permite hacer también esta formación a las madres. No podemos perder este tiempo, porque este tiempo puede ser vital, no solamente para su hijo y para su familia, sino incluso para el conjunto de la comunidad. Por eso veréis en la parte de más adelante de la exposición algunos carteles que hemos hecho en las lenguas autóctonas, en Fula, en Wolof, con pictogramas para aquellas personas que muchas mujeres tampoco tienen una formación que les permita leer y escribir, y con pictogramas explicarles recomendaciones concretas para revertir lo que es la hambruna en las comunidades. Esta hambruna, que no es permanente todo el año, que se puede demostrar en datos que es a la vez estacional en lo que son los meses previos a conseguir realmente llevar a cabo la cosecha.
El año pasado tuvimos dificultades derivadas de que no llegaban los productos alimenticios para tratar a los niños debido a la situación de la guerra de Ucrania, y que llevaba pues a que no llegaban los productos para la recuperación, y de esa situación anómala nos reinventamos y decidimos trabajar para fomentar el que se creara un producto local que permitiera realmente fortalecer la soberanía alimentaria de los productos locales y a la vez poder hacer un aporte que en las comunidades revirtiera la situación. Por tanto, bueno, esta es un poco la exposición, os la he contado así resumidamente, y decir que lo que es para nosotros súper fundamental, esta buena relación con la universidad, que va a permitir que en los próximos meses y durante, esperemos que todo el curso, puedan ir distintas brigadas de cooperantes, de estudiantes, como ahora mismo Ingrid y Robin, que nos acompañan, y que van a estar allá desde enfermería haciendo un acompañamiento con supervisión evidentemente de la doctora Gloria González Azpeitia, de cómo se puede también hacer un proceso de fortalecer las capacidades a todo el personal local. Nosotros siempre trabajamos con personal local y siempre con la voluntad, digamos, de esta visión de codesarrollo. Si las personas migrantes que viven en nuestro país pueden favorecer esta comunicación con su pueblo de origen, pueden ser transmisoras de muchas posibilidades de cambios y de mejora en las comunidades, de empoderamiento de las mujeres, de empoderamiento de la soberanía alimentaria, y eso será lo que realmente permitirá transformar la realidad. Muchísimas gracias y espero que os guste y celebro la participación de todos y todas vosotras. Muchísimas gracias, Nuria. Tiene a continuación la palabra María Carmen Martín Marichal, directora de este espacio. Muy buenos días, querido rector y presidente de la ONG Nutrición Sin Fronteras, querido director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, querida directora de la misma ONG, vicerrector, resto de autoridades. En primer lugar, quisiera darles las gracias a todas las personas que han hecho posible que esta exposición se pueda realizar aquí, en la biblioteca, particularmente al Vicerrectorado de Cultura y Activación Social de los Campus y a su directora, que lo ha hecho posible y que nos permite cumplir con una función más de la biblioteca, que más allá de ser un espacio a donde se viene a buscar información, información además contrastada, que yo creo que eso hay que resaltarlo en los tiempos que corren, en el que los bulos forman parte de nuestra vida diaria, en el que por lo tanto también actúa como punto de encuentro y de creación de conocimiento, pero con esa otra parte que a lo mejor es menos visible y que yo creo que hay que resaltar más, sobre todo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es una universidad que ya nace abierta a la sociedad que pidió su creación, ¿no? Y es que las bibliotecas, más allá de todo esto que acabo de comentar, son lugares democráticos por excelencia, son lugares de convivencia, lugares donde no se exige condiciones especiales ni que se pertenezca a determinado grupo social para acudir a las mismas, ¿no? Con lo cual, este tipo de exposiciones contribuyen, por un lado, a visibilizar todo lo que la directora de Nutrición Sin Fronteras acaba de exponer, y particularmente en una universidad como la nuestra, que cuenta con un espacio violeta ya desde el año 2019, a visibilizar también esa situación que se acaba de poner encima de la mesa de que viven las mujeres de este país, ¿no? Con lo cual, solo manifestarles mi agradecimiento, esperar que actividades como esta se repitan porque creo que son necesarias, porque además pone de manifiesto que nuestra universidad está cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, y cualquier cosa que se pueda hacer para cambiar la realidad del mundo, bienvenida sea. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen, de corazón. José Miguel Álamo Mendoza, vicerrector de Cultura, tiene la palabra. Gracias, rector. Querido director general, bienvenido a esta
universidad. Y simplemente primero, lógicamente, agradecer, ¿no?, al Gobierno de Canarias y en este caso a los protagonistas de hoy, a Nutrición Sin Fronteras, que por el trabajo que hacen, ¿no? Hay que felicitarles y darles las gracias en este sentido. Desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus, y en la línea de lo que hablaba la directora, ¿no?, la directora de la biblioteca, Mari Carmen, nosotros simplemente lo que intentamos, y una idea que tenemos muy clara, es la de ayudar a la proyección externa y facilitar, ¿no?, las prácticas culturales tanto de nuestra comunidad como también de nuestro contexto más próximo, ¿no? Y en eso, bueno, pues Nutrición Sin Fronteras evidentemente forma parte de ese contexto, porque toda esta información es fundamental, que se conozca, que se exponga, para que se valoren también. En ese sentido, simplemente la idea, ¿no?, que comentaba también Mari Carmen, queremos seguir siendo, y ha habido un impulso, ¿no?, con este rector y en este mandato, de ser una universidad abierta para, sobre todo, compartir, ¿no?, pero de manera articulada y coherente, que es lo que intentamos desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus. Y nada, se trata de, yo creo que exposiciones como esta lo que propician es una política cultural reflexionada, abierta y crítica, ¿no?, para ayudar a nuestra comunidad, ahí tenemos el ejemplo con estas alumnas, a comprender, ¿no?, el mundo mucho mejor. Y nada más, yo creo que si logramos seguir proyectando desde este vicerrectorado la cultura como parte de la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, nos vamos a sentir muy satisfechos. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Trujillo Marrero, quien tiene actualmente en sus manos la selección de distintos proyectos que van a dejar sin duda una huella del trabajo realizado en los últimos años, que le agradezco profundamente en nombre no solo de la universidad, sino de todas las ONGs que trabajan en Canarias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, no sé si me salgo del contexto, pero estoy en la obligación de mostrarle mi solidaridad como persona y como representante de esta institución al haber sido señalado el pasado sábado en un evento por aquellos intolerantes que no merecen el respeto que nosotros le prestamos a ellos. Director, tenga por delante mi solidaridad institucional y personal. En segundo lugar, pues agradecer la presencia de todos ustedes aquí, y en especial por la invitación a este magnífico trabajo y labor que hace Nutrición Sin Fronteras en los territorios. Comentábamos antes allí, en tertulia, por haber adelantado un poco la importancia que tiene de ir y palpar en territorios la labor que se hace desde la cooperación canaria, desde todo su conjunto. Desde el primer día que tomé posesión, mi interés era por reunir y consensuar con todas las partes operantes en la materia de la cooperación. Hablo ONG, hablo de universidades, sindicatos y además, cómo no, las universidades, como una herramienta permanente de motor de ideas y motor de ejecución de proyectos. Cuando llegamos, también lo comentaba, en el Gobierno de Canarias se había congelado desde el año 2009 hasta el año 2018, había desaparecido la cooperación de las prioridades de los gobiernos que allí en aquel momento existían. En el año 2018 llegamos a una ejecución de 780.000 euros. A partir de ese momento hay un compromiso del gobierno saliente en estos momentos para impulsar nuevamente lo que era la cooperación. Y era fundamental 3 herramientas necesarias para la cooperación canaria. La primera, marcar una estrategia definida y clara entre todos y consensuada. Se hizo la estrategia de cooperación
Canarias 21-23. ¿Y por qué 23? Porque suponía que era el mandato que a mí me correspondía, ¿no? No quería dejar compromisos porque hay quien tenga la oportunidad de continuar. Inmediatamente trasladamos aquellas conclusiones al segundo plan director. Estaba vencido desde el año 2002. No se había tenido en cuenta el plan director. Sacamos adelante entre todos y consensuado el segundo plan director. ¿Qué es lo que destacaba del plan director y de la estrategia? De la estrategia, el área geográfica donde íbamos a tener la intervención. Y habíamos elegido por proximidad territorial el África Occidental y como segunda parte a la América Latina, por vínculos humanos y por vínculos de la diáspora, y por proximidad territorial, ya les decía, el África Occidental. Eso lo trasladamos al segundo plan director y lo dotamos de una ficha económica muy importante. En el año 2021 ya nos comprometimos con 3 millones de euros, en el 22 con 4 millones de euros, en el 23 ya en fase de ejecución 6 millones de euros y para el año 2024 8 millones de euros. Yo creo que fue un avance muy importante. Hicimos valer el eslogan que nos comprometimos todos, que era sacar a Canarias del vagón de cola de la cooperación. Éramos la penúltima comunidad autónoma en cooperación internacional, tanto al desarrollo como humanitario. Y hoy me siento tremendamente satisfecho del trabajo que hemos hecho todos juntos, sobre todo, ya les digo, en materia, los que han estado conmigo, todos los que hemos participado en las universidades saben perfectamente cuál es la metodología que habíamos usado, que es la participativa, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos superamos a Murcia, Madrid, Asturias, La Rioja y Cantabria, ¿entiendes? Eso estamos ya en materia de cooperación en el año 2022. Me imagino que en el 23 haremos otro impulso mayor. A todo esto, y no quiero cansarles, porque sí es muy importante saber cuál es el recorrido que hemos hecho. El pasado jueves ya empezamos a situar a Canarias en los macroproyectos internacionales de cooperación. Concedimos al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Dirección General, un proyecto con SIC for Change y PMA, un proyecto que ya le he ofrecido a Nutrición Sin Fronteras su incorporación porque es tremendamente interesante. Es la prevención y detectación en primera línea de la desnutrición sin fronteras, que se va a llevar a cabo en Mauritania. Por lo tanto, es un compromiso que este gobierno, sobre todo en la estrategia y en el plan director, la niñez y la mujer son prioritarios también en la cooperación canaria. Por lo tanto, eso es importantísimo. Este proyecto está dotado en parte por el Gobierno de Canarias de 250.000 euros y 100.000 euros por el PMA. Yo creo que es un proyecto tremendamente interesante y que les puede favorecer en la historia. Yo, sin poder simplemente concluir con otro compromiso con la cooperación canaria, que era adelantar lo máximo posible la convocatoria que ya daba datos este año de 3 millones de euros. Se han presentado 91 proyectos, el doble que en el año 2022, con lo cual vamos a intentar hacer frente a todos en su totalidad. Y como quedaba decir, algo también tan deseado como era una estrategia de educación para la ciudadanía global, que es lo que hoy se va a inaugurar aquí, que es dar a conocer, formar e implicar a las nuevas generaciones y a los que ya estamos implicados en ello, reafirmarnos en la cooperación canaria. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado y felicidades, Nutrición Sin Fronteras, y ya saben que han contado y seguirán contando con el apoyo de este gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, director general, por su presencia aquí y por sus palabras. Muchísimas gracias al vicerrectorado también, José Miguel Álamo, y a la directora, a Eva, por organizar esta magnífica exposición. Tienes que traer a tu padre, Eva, que la vea también. Muchísimas gracias a Mari Carmen Martín Marichal,
la directora de la biblioteca, por abrirnos este espacio, como lo hace siempre con aquellas iniciativas que tienen importancia y enjambre suficiente para ello, y a todo el equipo, muchos de ellos que hoy nos acompañan aquí. También muchísimas gracias por su colaboración. Parte del equipo, vaya, todo el equipo no cabría casi en esta sala. Y a Núria Camps, por supuesto, directora general de Nutrición Sin Fronteras, por su trabajo y su empeño, liderazgo a lo largo de estos años, que después de la pandemia, sin duda, han sido difíciles de recuperar la actividad de muchas de estas ONGs, que se vieron pues con unas ayudas enormemente recortadas o transformadas, y sobre todo una capacidad de trabajo en los países muy difícil, ¿no? También hay representantes aquí que han estado involucrados en la gestión de la ONG a nivel local, como Tamara Casañas. Gracias, Tamara, por estar aquí. Francisco González también, que fue de los primeros cuando firmamos un convenio de la ONG con el entonces rector Francisco Lobo, donde ya se ubicaba, había un espacio específico para digamos, el uso de una pequeña parte de instalaciones de ciencias de la salud de la ONG, y que un poco refleja esta trayectoria de esta institución con la OLPGC, ¿no? Fíjese que Gambia es un país muy característico del continente africano, quizá peculiar porque es un país pequeño, es un país con una extensión geográfica pequeña y con una población pequeña comparada con otros países vecinos. Tiene 2,8 millones de habitantes solamente, un poquito más que Canarias. Y yo creo que es un país que he visitado varias veces, la última ya antes de la pandemia, hace tiempo, pero es un país extraordinario por su diversidad geográfica, cultural. Es un pequeño dedo que se introduce en Senegal a lo largo del río Gambia, y es un país joven porque se independizó de Gran Bretaña en el año 65. Es decir, que cuando yo nací todavía era Inglaterra. Y esto demuestra también la evolución geopolítica que ha sufrido el continente en poquísimo tiempo. La capital es Banjul, sin embargo, su principal ciudad es Serekunda, que es una ciudad más turística, más de playa. Y en el 94 hubo un golpe militar, donde presidió a partir de ahí Kadia Jammeh. Fue una época más bien triste para el país porque primero se perdieron los valores democráticos y también de forma paralela los derechos de las mujeres y de muchos colectivos LGTBI, sobre todo la homofobia. La homosexualidad está prohibida y el lesbianismo está prohibido en este país y penado con la cárcel, no sé si con la pena de muerte ahora. Y en el 17 Adam Barrow gana las elecciones y asume la presidencia, y la situación se va poco a poco normalizando, y hoy es un país seguro, un país que evoluciona, un país también con los problemas de desarrollo de su sistema alimentario, como ha expuesto la directora Núria, complejos por la injerencia de países también y de empresas multinacionales. Gambia formaba parte del imperio de Ghana y del imperio de Songhai, que son imperios africanos grandes que capitalizaban el comercio a lo largo del Sáhara, con distintas colonias, con Portugal sobre todo en este caso, y también con Bélgica y con Inglaterra, y también en menor medida con otros países de la región. Tiene 2 estaciones, la cálida y lluviosa, que suele empezar ahora en junio,
curiosamente es la región más problemática a pesar de que hay más agua, porque a veces hay tanta agua que los cultivos se hacen muy difíciles, y sobre todo porque es la época del paludismo. No se asusten, basta con tomar el tratamiento adecuado, pero es la época donde resurge lógicamente el paludismo con las lluvias. Y luego una época seca y más fría que empieza en diciembre hasta mayo más o menos, que es una época muy agradable para visitar el país. La ONG Nutrición Sin Fronteras empezó hace 14 años en Basse. Basse es una ciudad que está en la otra punta del país. Si Banjul está en la desembocadura del río Gambia, Basse está prácticamente en el nacimiento, un poco más abajo. Y tiene una de las pocas edificaciones que se mantienen de la colonia británica, porque realmente no vemos en Gambia universidades ni hospitales edificados por los ingleses, ni siquiera puentes. Pero sí que vemos en Basse un mercado de esclavos, o las ruinas de lo que fue un mercado de esclavos. Y todo el mundo conoce este mercado de esclavos porque de ahí partió el protagonista de la película Kunta Kinte, de Basse, ¿no? De ese mercado de esclavos, y fue luego bajado por el río Gambia y luego embarcado hacia América. Por lo tanto, de alguna forma todo el mundo conoce la región donde empezó Nutrición Sin Fronteras. Y luego, después de edificar este centro con muchas dificultades de todo índole, incluso amenazas y intentos de soborno que vivimos por aquel entonces, el segundo centro se edifica en Soma, que es una ciudad más en el centro del país, un centro más cerca del hospital, a diferencia del de Basse, y con unas características, digamos, bastante distintas, ¿no? En ambos centros, quien quiera ir tiene una casa de huéspedes donde se puede, por una módica cantidad económica, alojarse dentro del recinto del hospital, tanto en Basse como en Crema. Y aquí se refleja un poco el trabajo a lo largo de estos años. El centro de Basse, como ha dicho la directora, se llamaba Dan Martín porque, a pesar de que no entramos en la primera convocatoria de proyectos, por aquel entonces, creo que era el 2012, la última creo que fue, o 2000, no entramos, pero hubo una segunda convocatoria y allí nos dieron el proyecto para poder edificar este hospital. Y por eso decidimos poner el nombre de Adán Martín, como dice la placa cuando la visiten al principio. Y aquí se explica un poco lo que se ha hecho, lo que supone de emergencia nutricional actual, pero todo lo que se ha hecho en los últimos años, que creo que es de mucho interés y está muy bien recogido y muy bien elaborado. Así que espero que disfruten de la experiencia. A los que van a viajar, a Gloria en compañía, mucha suerte en este viaje, ya nos contaréis cómo está la situación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí y espero que animen a otros a visitar esta exposición a lo largo del próximo mes que tiene más o menos de vigencia esta exposición. Muchas gracias y declaramos formalmente inaugurada esta exposición con Nutrición Sin Fronteras. Muchas gracias. Y ahora nos explicarán un poco, haremos un recorrido rápido, yo no podré quedarme.